Bueno, seguimos con el tema 5. Este es el tercer vídeo. En este vídeo vamos a hablar del aparato circulatorio. Hemos visto anteriormente el respiratorio y nos queda acabar el circulatorio y hablar del excretor. Sobre el circulatorio hemos visto el medio interno y el sistema de circulación sanguíneo. Ahora vamos a ver la sangre y sus componentes. Luego hablaremos del corazón, su anatomía y el funcionamiento del corazón. Y por último vamos a ver la doble circulación. Bien. La sangre es algo que habéis visto todos a lo largo de vuestra vida, es un líquido viscoso, rojo y con sabor salado. En una persona sana aproximadamente son 5 litros, que corresponden al 8% de su masa muscular, aunque estos dos datos dependen de el peso, el tamaño, la edad de la persona. Y la sangre cumple una serie de funciones importantísimas para el correcto desarrollo de nuestro cuerpo. Las funciones son relacionadas con la nutrición. La sangre se encarga de transportar los nutrientes del aparato digestivo al resto del cuerpo. Relacionada con la respiración, se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones a las células y el dióxido de carbono de las células hasta los pulmones para ser expulsados. Con la excreción, de manera parecida, recolecta las sustancias de desecho y las lleva al excretor para ser eliminadas o procesadas. En cuanto a la defensa, el sistema defensivo inmunológico transporta las células defensivas. Y en cuanto a la regulación térmica, la sangre puede ayudarnos a aumentar o disminuir la temperatura según las necesidades. ¿Vale? Está bien relacionarlo con las funciones que ya conocéis para que sea más fácil de memorizar y recordar que son 5 las funciones fundamentales de la sangre. En cuanto a su composición, de cada 100 mililitros de sangre tenemos un 55% de lo que se llama plasma sanguíneo, un 2% de los glóbulos blancos y un 3%, un 43% de glóbulos rojos. ¿Y qué es el plasma sanguíneo? Pues el plasma sanguíneo incluye principalmente agua en un 90%, pero también sales, proteínas, lípidos, glucosa y urea, que es una sustancia de desecho que usa nuestro cuerpo para alimentar los compuestos nitrogenados. Cuando tenemos plasma sin proteínas se llama suero y es lo que a veces tomamos cuando tenemos problemas en el sistema digestivo para facilitar la digestión. Y por otra parte, cuando tenemos una herida, la sangre se solidifica. A ese proceso se le llama coagulación, ¿vale? Y evita las pérdidas sanguíneas en nuestro cuerpo. Vamos a ver las células sanguíneas a partir de una imagen real. Aquí tenemos una imagen de microscopio de sangre. Los glóbulos rojos son más discos, bicóncavos, ¿vale? Se ve que son mucho más abundantes que los glóbulos blancos, en los que sí que se aprecia el núcleo y que son más o menos esféricos. Y por último tenemos pequeñas piezas de células que son las plaquetas. Vamos a verlos en detalle. Los glóbulos rojos, perdón, también se llaman eritrocitos o hematíes y son muy numerosos. Hemos visto que es el 43% de nuestra sangre. Tienen forma de disco bicóncavo y son células sin núcleo, o sea que no son propiamente células. No tienen núcleo porque cuando se están fabricando tenemos que introducir en ellas hemoglobina, que son unas proteínas muy grandes que son las que se encargan del transporte del oxígeno. Entonces, para poder tener hueco para esa hemoglobina, eliminamos el núcleo. Fijaros en que digo que transportan oxígeno y no dióxido de carbono. El dióxido de carbono va normalmente en el plasma, ¿vale? Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos. Son menos abundantes que los eritrocitos, sí que tienen núcleo y la forma de ese núcleo los clasifica en distintos tipos y son los responsables de la defensa de nuestro cuerpo frente a infecciones, es decir, frente a las invasiones de virus o de bacterias. En estos glóbulos blancos seríamos comida de bacterias en un periquete. Tenemos distintos tipos en función del núcleo, como veis aquí en la imagen que aparece abajo, tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Y eso es por la forma que tiene su núcleo y también por la función que realiza. Y por último tenemos las plaquetas o trombocitos.
¿vale? Tienen un número intermedio, pero al ser tan pequeñitos, su, su valor en peso es muy pequeño en el total de la sangre, y en realidad no son células, son fragmentos de células. Provienen de una célula muy grande que se divide en diferentes pedazos y cada pedazo es una plaqueta. Y su función es participar en la coagulación de la sangre. El corazón. Vale, vemos este dibujo, el corazón. Tener en cuenta que en las imágenes que vamos a ver el corazón se ve de forma especular. Es decir, lo que en el dibujo es el lado derecho, en mi cuerpo es el lado izquierdo, ¿vale? Y lo tengo que llamar eh, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y vemos que está rodeado de venas y de arterias porque las principales venas y arterias de nuestro cuerpo o surgen o desembocan en el corazón. Además está rodeado por los pulmones. Bien, lo primero que vamos a ver del corazón en detalle son las capas. El corazón tiene 3 capas de tejido muscular. El miocardio es la más externa, el endocardio es la intermedia y el pericardio es la que está en el interior, recubriendo las cavidades del corazón. Recordar que ahora vamos a hablar de lo que está a la derecha en el dibujo es el izquierdo, o sea que es al contrario de lo que nos sale, digamos, de forma instintiva. En primer lugar tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho y están comunicados por una válvula que se llama válvula tricúspide. En el otro lado tenemos también la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que están comunicados por una válvula diferente que se llama válvula bicúspide o mitral. Luego tenemos el septum, que es lo que separa los dos lados del corazón, y las diferentes arterias y venas que están conectadas con el corazón. Tenemos las venas cavas, la superior y la inferior, que se unen para entrar en la aurícula derecha. Tenemos la arteria pulmonar que sale del ventrículo izquierdo, derecho, perdonad. Luego tenemos las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo. La entrada de las venas en las aurículas también está controlada por válvulas y esas válvulas lo que permiten es que la sangre circule en una sola dirección y no pueda retroceder. Y así evitamos, o sea, aceleramos el ritmo cardíaco y el movimiento de la sangre dentro del corazón. ¿Vale? La anatomía del corazón, ni que decir cabe que es muy importante. Vamos a ver un par de vídeos que nos muestran el corazón en representaciones tridimensionales por ordenador que están bastante bien. Vale, en esta entramos por el lado derecho, es decir, por la vena cava, y entramos la válvula tricúspide. Fijaros que tiene 3 capas. Vale, entramos en el ventrículo derecho y salimos a través de las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares se supone que llegan a los pulmones, donde se produce intercambio gaseoso y vuelven al corazón por las venas pulmonares. Hemos entrado en la aurícula izquierda, ahora pasamos al ventrículo izquierdo y ahí tenemos la otra válvula que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. ¿Vale? Y de aquí sale al resto del cuerpo. Esta sangre oxigenada. Veis aquí de forma esquemática cómo entra la sangre, pasa a la aurícula y luego al ventrículo y vuelve a salir. El otro vídeo es un poco más realista. Vemos diferentes cortes, el corazón, como el que vamos a ver en el laboratorio. En un corte, las dos válvulas principales, la mitral y la tricúspide. Tenemos aquí el lateral. Y aquí desde arriba, ¿veis la diferencia entre la tricúspide y la mitral? Bien, una vez vista la anatomía del corazón, tenemos que pensar en el funcionamiento. ¿Vale? Hemos visto en el vídeo y volvemos a ver aquí, en una animación, cómo la sangre entra en las aurículas, pasa a los ventrículos y de los ventrículos es impulsada a las arterias. Pues este proceso está esquematizado en 3 fases.
¿vale? Cuando tenemos lo que se llama la sístole auricular, lo que sucede es que las aurículas se contraen y impulsan el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. ¿Vale? Habla aquí de válvulas auriculoventriculares, que no son más que la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿vale? Que esa palabra así es un poco palabreja. Luego tenemos la sístole ventricular. En este caso lo que se contrae son los ventrículos para impulsar la sangre que salga por las arterias. Si os fijáis en el dibujo, aquí se ve como las aurículas están contraídas, aquí se ve como los ventrículos están contraídos, ¿vale? Entonces, sístole tiene que ver con contracción. Sístole auricular, las aurículas se contraen. Sístole ventricular, son los ventrículos lo que se contraen. Y por último tenemos la diástole. En este caso, todas las válvulas del corazón se relajan, lo que permite la entrada de la sangre en las aurículas a través de las venas cavas y de las venas pulmonares. Si nos fijamos en el recorrido que hace la sangre sale del corazón, llega al corazón a través de venas. Entra en las aurículas. A continuación pasa a los ventrículos y sale por las arterias. En el cuerpo se transforman esas arterias en venas y vuelven al corazón para volver a pasar por la aurícula, el ventrículo y otra vez a las arterias, que en el cuerpo se transforman en venas y así indefinidamente. La doble circulación, ¿vale? Cuando hablamos de la doble circulación, vemos en este esquema que por un lado hay una parte del corazón que está conectada con los pulmones y que lleva la sangre a que se produzca intercambio gaseoso, al revés, y por otro lado tenemos otras cavidades del corazón que están relacionadas con llevar la sangre a todo nuestro cuerpo. En este esquema la sangre oxigenada está representada en rojo y la sangre rica en dióxido de carbono en azul. Se distingue entonces el circuito mayor y el circuito menor o pulmonar. Vamos a empezar por el circuito menor o pulmonar. Empieza en el ventrículo derecho, ¿vale? La sangre pobre en dióxido de carbono es impulsada desde este ventrículo hacia los pulmones. En los pulmones tiene lugar el intercambio gaseoso y la sangre vuelve al corazón a través de las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda. ¿Vale? Pasamos ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, intercambio gaseoso y de vuelta a casa hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Luego tenemos el circuito mayor o general o sistemático que empieza en ese ventrículo izquierdo donde ha llegado la sangre oxigenada. ¿Vale? Aquí acababa el circuito pulmonar y empieza a continuación el circuito mayor. La sangre oxigenada está en el ventrículo izquierdo, es impulsada por la vena aorta, que se divide en dos arterias. La arteria aorta, que se divide en dos arterias principales, una va hacia la parte superior de la cabeza y otra hacia el resto del cuerpo. En los diferentes tejidos se deja el oxígeno y se recolecta el dióxido de carbono y la sangre vuelve al corazón a través de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior, y acaba en la aurícula derecha, donde conectamos otra vez con el circuito menor que lleva la sangre a los pulmones para el intercambio gaseoso. Y así todo el rato. Es decir, tenemos la sangre o bien en el circuito menor para cambiar su composición y dejar el dióxido de carbono y coger oxígeno, o bien en el circuito mayor dejando el oxígeno en el resto de los tejidos y recogiendo el dióxido de carbono que estos tejidos han generado. Como podéis ver, se trata de un circuito doble, es decir, tenemos dos circuitos independientes, pero a la vez es completo porque abarca todo nuestro cuerpo y cerrado, porque no hay entradas ni salidas. La sangre o bien está en una parte del circuito o bien está en otra, pero no puede escaparse, ¿vale? Os dejo un link que tendréis en la presentación donde hay más imágenes y más explicaciones sobre la doble circulación si tenéis interés. Y por último, hacer un pequeño repaso de lo más interesante de este vídeo. Por un lado, entender la importancia y las funciones de la sangre y de sus componentes, del plasma, glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Por otra parte, conocer la estructura y el funcionamiento del corazón. Y por último, analizar y describir el recorrido de la sangre en el organismo. Creo que son los 3 puntos donde más hincapié he hecho en el vídeo. Y como siempre, cualquier duda que tengáis la planteéis en clase para afianzar el conocimiento.